Y vamos a iniciar con el estudio de la palabra de Dios. Estamos en un ciclo que hemos titulado El verdadero evangelio de Cristo y los falsos evangelios. Un ciclo en el cual hemos estado estudiando algunas de las distorsiones más cotidianas y comunes que el día de hoy se están enseñando, aludiendo al evangelio de Cristo, pero realmente son contrarias, son opuestas a lo que Cristo predicó, a lo que Cristo enseñó y a las demandas de Jesús para poder ser parte de su reino. Un ciclo en el cual hemos visto ya algunas enseñanzas. Hemos tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, el falso evangelio de solamente acepta a Cristo en tu corazón y ya con eso serás salvo, sin que haya necesidad de un cambio radical, profundo, una entrega a Dios, una consagración. Dicen solamente acepta a Cristo en tu corazón y con eso, con que hayas confesado con tu boca, ya eres salvo. Dedicamos una enseñanza entera para hablar acerca de esto. También vimos una predicación, un estudio de lo que se conoce como la salvación por proceso o en proceso. La salvación que es poco a poco. Y lo que dicen es que la gente va abandonando sus pecados poco a poco, gradualmente. Unos el día de hoy, otros mañana, otros la semana que viene, otros al siguiente mes o al siguiente año. Y la gente va abandonando pecados y va descendiendo en su maldad poco a poco. Y ya es convertida, pero poco a poco va dejando los pecados. Pudimos dedicar un estudio completo para ver que esto es contrario, opuesto a las demandas de Cristo para que alguien pueda ser salvo. Veíamos cómo es algo que es antibíblico y cómo Dios nos llama y nos demanda un cambio radical, un cambio total, una decisión que implica un abandono completo del pecado, de todo aquello que estábamos ofendiendo a Dios y empezar a caminar en sentido completamente opuesto. Eso no significa que no hayan tentaciones. Eso no significa que no haya la posibilidad, si alguien se descuida, de caer o de tropezar o de apostatar después de haber conocido a Dios. Pero la decisión que Dios pide para que alguien pueda ser salvo implica que tiene que estar dispuesto y tiene que abandonar sus pecados para creer en Cristo y ser salvo. La semana pasada también se pudo estudiar aquí en este lugar otra falsa doctrina que es la predestinación absoluta. Una doctrina que fue promovida en gran manera por un hombre llamado Juan Calvino. Sus orígenes son desde antes, con un hombre llamado Agustín de Hipona. Pero Juan Calvino fue un fuerte promotor de esta doctrina de la predestinación absoluta. De hecho, hay congregaciones el día de hoy que la abrazan con mucha convicción. Por ejemplo, la denominación de los presbiterianos, que son de hecho calvinistas. Ellos confían de una manera muy firme en que hay predestinación absoluta. Pero si tú estuviste la semana pasada, pudiste observar que esta doctrina de la predestinación absoluta, pues está hablando de un Dios que es un Dios arbitrario, que es un Dios sádico, que creó a gente específicamente para ser torturada eternamente y que creó a gente, unos pocos, para ser salvos y los creó con la decisión de que ellos iban a ser salvos. No importa lo que hicieran, se iban a salvar. Y los otros, no importa cuánto se esforzaran, se iban a perder. Y los que fueron creados para perdición, hicieran lo que hicieran, no podían ser salvos. Eso es contrario a la misericordia de Dios. Eso es contrario al plan divino de salvación de Dios. Eso es contrario al mismo carácter de Dios. Pues la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Y si alguien pues ya hizo esa acepción de personas de que dijo, no, pues tú sí, tú no, eso quiere decir que estaría contraponiéndose a uno de los atributos de Dios, que Él no hace acepción de personas. Veíamos cómo esta doctrina no tiene sustento bíblico, que la salvación está al alcance de toda la humanidad, que Cristo vino a venir por todo el mundo, que Cristo es la propiciación por nuestros pecados y por los de toda la humanidad, pero siempre y cuando cumplan las condiciones. Y lamentablemente si serán pocos los que se salven, Cristo lo dijo, pero no porque Dios no haya querido, ni porque Dios no haya puesto los medios, sino porque la gente no quiso pagar el precio, porque la gente no quiso tomar decisiones, porque la gente amó más sus pecados, porque la gente amó más la comodidad, no quiso negarse, no quiso consagrarse, no quiso obedecer a Dios. Por eso se perderá la gran mayoría de las personas, según lo que nos dice la propia palabra de Dios.
El día de hoy estaremos estudiando otra doctrina que es opuesta y que va muy relacionada con la que estudiaba en la semana pasada. Y esta doctrina es: la salvación no se pierde. Es una doctrina que se ha promovido en diferentes agrupaciones. Es una doctrina que abrazan de hecho varias denominaciones, entre ellas, por ejemplo, la bautista. Muchos de los bautistas, no todos, creen que la salvación no se pierde. Entonces muchos de ellos viven confiados en que un día fueron salvos, y como ya fueron salvos un día, no importa lo que hagan, no importa lo que acontezca después de la salvación, ellos ya tienen garantizada la vida eterna. Es lo que ellos piensan. Lamentablemente, cuando esta doctrina es pasada por el filtro de la palabra de Dios, que dice: por sus frutos los conoceréis, nos damos cuenta que los frutos son muy malos. ¿Por qué? Porque ¿qué genera el hecho de decir, bueno, yo un día acepté a Cristo en mi corazón y ya soy salvo? Así piensan ellos. Y bueno, salvo siempre salvo. O sea, el que es salvo ya no pierde su salvación. Entonces, pues no tengo por qué consagrarme, no tengo por qué negarme a mí mismo, no tengo por qué tomar la cruz. De hecho, no tengo por qué ser tan santo. Y no hay problema que de repente me dé un permisito, me vaya a bailar un día, me vaya a fumar, me vaya a tomar, ande noviando. Pues ¿qué tiene de malo? Salvo siempre salvo. A final de cuentas, un día acepté a Cristo en mi corazón, pues ya soy salvo. ¡Qué engaño tan grande! ¿Cuánta gente el día de hoy vive engañada con esa doctrina, pensando que están caminando con Dios cuando van rumbo al infierno? Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesucristo. Y mucha gente, por sus propios frutos, evidencia que no hay una verdadera conversión. Aquí vale la pena hacer una pregunta. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿y qué pasa con aquellos grandes cristianos que creyeron esto en su momento? Porque es cierto, hubieron grandes cristianos que sí creían que la salvación no se perdía. Déjame citarte algunos de ellos. Por ejemplo, Carlos Spurgeon, que es conocido como el predicador de la gracia, príncipe de los predicadores le llamaban algunos. Este hombre creía que la salvación no se perdía. Pero ¿sabes qué decía él? La salvación no se pierde, pero el que es salvo deja el pecado y vive continuamente en obediencia a Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, no se pierde, ¿pero por qué? Porque el salvo está obedeciendo continuamente a Dios, siguiendo a Dios, caminando con Él, haciendo su voluntad, tomando la cruz, dándose por los demás. Y cuando él veía que alguien no hacía eso, decía, es que no es salvo, es que no es convertido, es que no es hijo de Dios. O sea, ellos predicaban el arrepentimiento, predicaban la santidad, predicaban la consagración, predicaban la negación, pero tenían la idea de que la salvación no se perdía. Era quizá una interpretación personal que ellos tenían en base a algunos pasajes que ahorita estudiaremos, pero podremos revisar también en base a su contexto y veremos que la Biblia nos dice todo lo contrario. Vamos a hablar de otro personaje histórico que también pensaba lo mismo. Vamos a hablar de George Whitefield, o Whitefield le dicen otros. Este hombre era un metodista de corte calvinista. Es decir, los metodistas, el movimiento de los metodistas se dividió en dos: los calvinistas y los wesleyanos. Los calvinistas comenzaron a predicar la predestinación absoluta, como John Whitefield. Y él decía, la salvación no se pierde, pero también decía, tienes que vivir una vida santa y si no, no eres salvo. Lo mismo. O sea, a final de cuentas, ellos estaban promoviendo el arrepentimiento, la santidad, la obediencia, etc. Hay otros personajes históricos que lo creían, como Jonathan Edwards, pero hacía un énfasis muy fuerte en la vida santa del cristiano. Pero también hay cristianos que no creían en esto y al contrario decían que la salvación sí se podía perder. Por ejemplo, uno de ellos es Carlos Finney. Este hombre, Carlos Grandison Finney, un cristiano del siglo XIX, este hombre creía firmemente que la salvación se perdía y de hecho él hizo un libro que se llama Teología Sistemática de Carlos Finney, donde desglosa los versículos, donde revisa los pasajes con detenimiento. Y es una persona que hizo teología, de hecho, hizo teología porque este hombre era un estudioso profundo de la Biblia, era un abogado que se convierte a Cristo y comienza a hacer teología. Y deja muy claro cómo la salvación sí es algo que el hombre puede perder en momento dado. Y de hecho él saca un artículo y una predicación que se llama El apóstata de corazón, que hace énfasis a gente que un día conoció a Cristo, a gente que un día fue salva, que un día conoció la salvación y la gracia, pero empieza a tener una apostasía. ¿Y qué significa la apostasía? El apartarse de Dios. Y la apostasía comienza en el corazón. Y puede ser en gentes que inclusive pueden tener una apariencia exterior de piedad,
pero ya en el corazón tienen una apostasía práctica, porque no tienen las características de una persona que está caminando con Dios. Él citaba muchos versículos, muchos pasajes de la Biblia, donde enfatizaba la posibilidad del cristiano de apartarse de la gracia de Dios. Otro cristiano que también hacía énfasis en esto y que creía que la salvación sí se pierde es Juan Wesley, que fue el responsable de uno de los más grandes avivamientos en la historia del cristianismo, que se dio ahí en los años 1800, en Inglaterra, en Estados Unidos, y el avivamiento corrió por casi todas las naciones de América, de Europa y varios otros países de otros continentes. Este hombre también hizo teología. Tiene varios tomos de sermones de Wesley donde son estudios teológicos, donde desglosaba cada versículo, cada pasaje, cada capítulo, así como cuando uno desmenuza un alimento, así va desglosando todo. E iba comprobando a través de la escritura cómo la salvación sí podía perderse cuando alguien no tenía una actitud adecuada y no guardaba aquello que Dios había hecho en su vida. Y como ellos, hay muchos más. El movimiento Pentecostés, que fue un movimiento que comenzó ahí en el siglo XX, a principios, es un movimiento que también tuvo mucho fuego y mucha fuerza. Creían que la salvación sí se perdía. Y de hecho, el movimiento Pentecostés es uno de los movimientos evangélicos más fuertes del día de hoy, a través de todo el mundo, Asambleas de Dios y otros grupos más. Bueno, sus fundamentos de fe afirman que la salvación sí se pierde. Vamos pues a estudiar la Biblia y mejor vayamos a la propia Escritura a conocer cuáles son los pasajes, cuáles son los argumentos, cuáles son los textos que emplean la gente que piensa que la salvación no se pierde y cuáles son los pasajes de la Biblia que nos confirman y nos corroboran que la salvación sí se puede perder. Y para ello quiero que comencemos abriendo la Biblia en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Esta carta fue escrita por un hombre de Dios, cristiano, que escribió precisamente a los cristianos judíos, a los hebreos. Carta a los hebreos cristianos, obviamente. Y les dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y recordemos por un momento a gente que un día estuvo en la presencia de Dios como los propios ángeles y desobedecieron a Dios. Y dice la palabra que fueron desechados. Dice la Biblia, debemos cuidar con más diligencia en atender las palabras que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y luego dice, si todos aquellos que transgredieron y desobedecieron recibieron una justa retribución, un justo pago. Y luego dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo crees tú que vas a escaparte si descuidas una salvación tan grande? ¿Quién crees que eres tú que vas a poder librarte si descuidas la salvación que Dios quiere darte o que Dios te ha dado? Una salvación tan grande. Y de hecho, hace algunos domingos veíamos lo que era la salvación y lo que implicaba la salvación de Dios, tanto aquí en esta vida como en la vida eterna. Y veíamos que era algo muy hermoso. Y dice el escritor de Hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La gente que afirma que la salvación no se pierde, dicen, es que Dios te dio algo y ya no te lo puede quitar. Si te lo dio, ya no te lo puede quitar. Es su argumento. Es que pues ya te lo dio, ya no te lo puede quitar porque ya es tuyo. Y yo te pregunto, papá, ¿no en ocasiones le das tu cosa a tus hijos, pero condicionadas? Y le dices, eso es tuyo, pero con tal de que lo cuides de esta manera y que te portes de esta manera y que seas responsable. Porque si veo que tú no lo eres, te lo quito inmediatamente. ¿No acontece eso como padres? Quiero aplicar el ejemplo a aquellos padres que en momento dado le regalan a su hijo, por decir algo, un vehículo, un carro, una moto, una bicicleta, yo no sé. Y le dicen, mira hijo, eso es tuyo. Pero la condición es que seas responsable. Es que no andes haciendo imprudencias.
Quizá pensando ahí en los del mundo. Es que te lo doy, pero con la condición de que no tomes, de que no vayas a andar ahí echando carreras en el periférico, de que no vayas a andar haciendo ahí, pues no sé, imprudencia, robos, delincuencias con el auto, porque tan pronto vea que hagas eso, te lo quito. ¿Cierto? No hacen eso los papás. Claro que sí. Y si el hijo no cumple con las condiciones y no valora lo que se le dio, bien se le puede quitar, porque está siendo condicionado. Por ahí conozco a papás que de repente le compran quizá un animal a su hijo y le dicen, a ver, sí, te voy a comprar este animal, va a ser tuyo, pero con la condición de que lo cuides, lo bañes, lo alimentes, lo vacunes, etcétera. Y si no lo cuidas, te lo voy a quitar. También hay eso. O sea, está condicionado lo que se le da. Y está condicionado a una responsabilidad. Está condicionado a que el hijo sea diligente. Está condicionado a que el hijo valore lo que se le dio, si no se le quita. Ya aún yo como padre lo he tenido que aplicar en ocasiones. Cosas que se han dado y en el momento dado no se valoran y bueno, se toman. Eso se hace y es una medida de amor. Y sabes, Dios ama y Dios lo hace. Y dice la palabra, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuáles son pues algunos de los pasajes que emplean aquellos que creen que la salvación no se pierde? Vamos a estudiarlos y vamos a revisarlos. Juan capítulo 10, versículo 27. Un pasaje que hemos leído en otras ocasiones, que hemos revisado, pero el día de hoy lo queremos volver a hacer. Dice la Biblia, versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Es uno de los pasajes predilectos. Es que nadie los va a arrebatar de su mano. ¿Sí dice así? Pues sí dice así. Nadie los va a arrebatar de su mano. Pero vienen las condiciones para que nadie nos arrebate la mano de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oyen mi palabra y me siguen. ¿Se acuerdan lo que significa seguir a Cristo? ¿Se acuerdan la palabra de la cual viene la palabra seguir a Cristo? Akolouteo, que significa imitarlo, que significa caminar detrás de sus ordenanzas, que significa caminar detrás de su ejemplo. ¿Sí? Nos dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz, escuchan mi palabra, yo las conozco y me siguen, van detrás de él, van obedeciéndole, van caminando en rectitud, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y entonces, si alguien vive así, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero si alguien que está caminando con Cristo decide apartarse y decide dejar de oír su voz y decide dejar de seguir a Cristo, pues esta promesa no es para él, porque ya no es oveja y ya no está oyendo su voz y ya no le está siguiendo y entonces ya ha sido arrebatado. Es decir, ¿para quién es la promesa de que nadie los arrebatará de mi mano? A las ovejas que oyen mi voz y me siguen. Es decir, concluimos que este no es un pasaje para poder argumentar que la salvación no se pierde, sino solamente es un pasaje que dice cuál es la manera de no perder la salvación, que es obedeciendo a Dios, que es oyendo su voz y que es siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Y se comprende? Para nada es un argumento para decir que la salvación no se pierde. Otro pasaje más que ellos emplean es un salmo, Salmo 89, versículo número 30. Y dice, si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Qué pasaje? ¿Cuánta gente diría es contundente esto? Es que pareciera como que, pues dice que sí, que aun y cuando pecaren e hicieran lo incorrecto, él no falseará su pacto, ni mudará lo que ha salido de sus labios. Pero vamos a leer el contexto y vamos a entender el contexto de este pasaje. Dice, si dejaren ¿sus hijos de quién? Está hablando de alguien, no está hablando de todas las personas. Está hablando de alguien, ¿sabes de quién? De David. ¿Sí? Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, o sea, si los hijos de David, Salomón, etcétera, Roboam, etcétera, y todos los hijos de David profanaren los estatutos de Dios, dice, yo castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades,
mas no quitaré de él. No dice de ellos, de él. ¿De quién se refiere? De David. Ahorita vamos a explicar a qué se refiere. No quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Qué había dicho Dios? Que de él se levantaría un reinado eterno, el Mesías. Que su reino sería un reino que no tendría fin por toda la eternidad. Y David dijo, yo, Señor, ¿cómo yo? Habiéndome tomado de lo último, detrás de la manada, de la majada, me escogiste para levantar un reino perdurable. Y Dios le dijo, sí, yo lo voy a hacer contigo. Y si tú lees lo que aconteció con los hijos de David, algunos de ellos sí empezaron a desviarse y se apartaron y apostataron, otros caminaron con Dios. Pero lo que Dios sí cumplió fue esto, que del linaje de David nació el Mesías, el que hoy es rey por la eternidad. Amén. ¿Estamos entendiendo? Está hablando del pacto y promesa con David. No está hablando de la salvación, se pierde o no se pierde. Y vamos a ir leyendo para que veas. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré. ¿A quién? A David. A David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Aleluya. ¿Sí me comprendes? Está hablando del reinado eterno del Mesías que vendría del linaje de David. ¿Se refiere a la salvación no se pierde? De ninguna manera. Está hablando de la promesa de Dios para con David. Eso es todo. Pero la gente ignora lo de David, ignora lo de antes y lo de después y toma los versiculitos de en medio y dice, no, es que aquí dice que aunque nos rebeláramos, Él guardará su pacto con nosotros. No, no dice con nosotros, dice con David. ¿Sí me entiendes? Tuercen la Biblia, tuercen los pasajes y confían en textos fuera de contexto. Vamos a ver otro pasaje más que utilizan. Otro salmo, Salmo capítulo 103, versículo número 17. Dice de la siguiente manera, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Hasta ahí leen ellos. Nada más eso, Eso es lo que ellos argumentan. Es que la salvación no se pierde, porque la salvación de Jehová, la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Ese es su fundamento. Pero es que no leen completo el pasaje, que dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Sobre quién? Sobre los que le temen. ¿Y qué dice la Biblia que hacen los que le temen? Se apartan del pecado. Porque el temor, dice la Biblia, el temor de Jehová es apartarse del mal. Lo que dice la Biblia. Sí, el temor de Jehová lleva al hombre a apartarse del mal. Y dice, porque la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Los que le temen. Y dice, y su justicia sobre los hijos de sus hijos, de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén. ¿Estamos comprendiendo? O sea, si yo tomo un pasaje y nada más agarro o tomo o extraigo una porción de un versículo sin revisar el contexto, pues puedo sacar un buen pretexto ahí para decir que la salvación no se pierde. Es que su salvación y su misericordia es de la eternidad hasta la eternidad. Así que no te preocupes. Pecaste, hiciste lo malo, estás en rebeldía. No te preocupes. Su misericordia es de la eternidad a la eternidad. Perdóname, pero la Biblia dice que es de la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Y los que guardan su pacto. Y de los que se acuerdan de sus mandamientos. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. De ellos y sobre de ellos, para con ellos, es la misericordia de Dios. De la eternidad hasta la eternidad. Amén. Otro pasaje más que ellos emplean es Romanos capítulo 8. Si quieres lo puedes apuntar, si estás tomando nota. Que es el pasaje que el apóstol Pablo dice, porque ni la muerte, ni la vida, ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, ni persecución, ni hambre, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados nos podrán separar del amor de Cristo. El amor de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No? Y dice, nada puede separarnos, nada. Pero dice, ni ninguna cosa creada. Y está hablando de criaturas, ángeles, principados, potestades, etcétera, etcétera. Pero no habla de pecados. El pecado sí separa al hombre de Dios. Lee Isaías 59 en tu casa. Porque vuestras iniquidades han hecho separación entre tú y Dios.
Y vuestras rebeliones han hecho apartar su oído para contigo. Porque el pecado separa de Dios. La paga del pecado es muerte. Nos distancia de Dios. Está hablando de circunstancias sobre el cristiano. Un cristiano que está caminando con Cristo y es atribulado, no importa, siguen en el amor de Cristo. Hay problemas, siguen en el amor de Cristo. Hay enfermedades, siguen en el amor de Cristo. Vienen demonios ahí a tentarlo, siguen en el amor de Cristo. Porque Él se mantiene firme en el Señor. ¿Sí me comprendes? No está hablando aquí de pecados. No dijo, ni el adulterio, ni la mentira, ni la vanagloria, ni la fornicación pueden separarnos del amor de Cristo. Porque no importa que lo hagamos, seguimos siendo cristianos. ¿Dijo eso el apóstol Pablo? No dijo eso. Está hablando de tribulación, de persecución, de las pruebas, de los padecimientos de un cristiano. Pero la gente ahí tuerce el pasaje para querer tomarse una aspirina y tener ahí un consuelo de que pueden ser salvos, aun y cuando estén viviendo en una transgresión continua de la palabra de Dios. Otro pasaje más que ellos utilizan es otro texto del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 13. Este pasaje dice, no es que Dios dice que si fuéramos fieles, Él permanece fiel. Creo que lo estudiaron la semana pasada. Es segunda de Timoteo 2:13. Porque si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y lo interpretan de esta manera. Yo puedo ser infiel, yo puedo robar, yo puedo matar, yo puedo hacer esto, yo puedo fornicar, yo puedo andar en pecados, yo puedo andar masturbándome, yo puedo andar haciendo lo que el mundo hace. Y aunque yo sea infiel, Él va a permanecer fiel a salvarme. Así lo interpretan ellos. Pero está mal interpretado. Porque dice, aunque tú seas infiel, Él va a permanecer fiel ¿a qué? A su palabra. A su palabra, a sus promesas. Pero con sus condiciones también. Y con sus advertencias también. Que si alguien desobedece, va a recibir castigo. Y Él va a ser fiel a su palabra. Él no va a quebrantar su palabra. Porque en su palabra Él ha dejado muy claras cuáles son las promesas que quiere darte. Pero cuáles son las condiciones. Y si no las cumples, también habla acerca de las consecuencias. Y Él va a ser fiel siempre. Él no puede negarse a sí mismo. Y un versículo antes de eso sí, no lo citan ellos, ni lo leen. Y lo evaden y lo desechan de un plumazo. Que dice, si le negares o si le negaren, Él también los negará o nos negará. Si le negaremos, Él también nos negará. ¿Y qué significa negar a Dios? Pues el no confesarlo con nuestra vida, con nuestra boca y con nuestros actos. Alguien que está en pecado está negando a Dios, está negando a Cristo como Salvador, está negando a Cristo como Señor. Y dice la palabra que si tú le niegas, Él te va a negar también delante de sus santos ángeles. ¿No lo dijo Jesús? Sí lo dijo. Aquel que me negare delante de los hombres, yo lo negaré, dijo Jesús, delante de mis santos ángeles cuando venga en gloria. Sí lo dijo Jesús. Es decir, aquel que le niegue con su vida, con su boca, en la práctica, transgrediendo su palabra, Dios también le negará. Y dirá, no sé quién eres, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es lo que dice la palabra, es lo que dice la Escritura. Vamos a ver algunos personajes en la Biblia que experimentaron esto. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que esto ha sido dejado, esto ha sido escrito, fue dejado escrito con un propósito, que tú y yo aprendamos en cabeza ajena. Que no te pase a ti lo que le pasó a otros. Que no acabes tú experimentando lo que experimentaron otros por juguetones, por tibios, por profanos, por irreverentes ante Dios, de no respetar su palabra, de no darle lugar a su palabra, de pensar que ser cristiano es un juego, un hobby. Que aprendamos en cabeza ajena. Pablo lo dijo, todo esto fue escrito para nosotros, para que aprendamos, para que no nos pase igual que a ellos. ¿Se aplica a nosotros lo que viene en la Biblia? Claro que se aplica a nosotros. Y Dios lo ha dejado para que aprendamos a hacer el bien, como muchos lo hicieron, y para que aprendamos a huir del mal, como muchos lo hicieron, y recibieron retribución, la justa retribución que dice la Escritura. ¿Sí? La semana pasada creo que ustedes estudiaban el caso de Elí. Ese pasaje y ese caso del sacerdote Elí es dramático, porque dice la Escritura que Dios había dado una promesa para Elí y su descendencia. Él había dicho, de la boca de Jehová, de la boca de Dios había salido, Elí, tú y tus hijos andarán delante de mí perpetuamente. ¿Qué significaba esto? Dios había escogido personalmente a Elí y a su familia, a sus hijos, para que fueran sus sacerdotes, para que estuvieran en comunión con Dios, como intermediarios entre el pueblo y Dios.
Y Dios había prometido, de su boca había salido: tú y tus hijos andarán delante de mí perpetuamente. ¿Qué significa perpetuamente? Para siempre, eternamente, perpetuamente, permanentemente. ¿Sí? Pero había condiciones. Si tú me honras, si me obedeces, si caminas en mi temor, si haces mi voluntad, si eres santo para estar en las cosas santas. Y dice la palabra de Dios que Elí fue un tibio. Elí fue un tibio y honró más a sus hijos que a Dios. Elí fue cobarde y no se atrevió a estorbar a sus hijos y condescendió con ellos y les permitía hacer cosas incorrectas y no tomó medidas. Y dice la palabra que Dios lo reprendió y le dijo: tú has honrado a tus hijos más que a mí. Y Dios le dijo: yo había dicho, de mi boca había salido que tú y tus hijos andarían delante de mí perpetuamente. Yo había dicho eso. Pero ahora dice Jehová: nunca yo tal haga. Nunca tal yo haga. Nunca. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Y Elí fue desechado, él y su familia y sus hijos, por pecadores. ¿Tenía la promesa de Dios? Sí la tenía. ¿Sirvió a Dios? Sí lo servía. ¿Era sacerdote? Sí era sacerdote. ¿Era intermediario entre Dios y el pueblo? Sí lo era. ¿Fue desechado? Sí fue desechado. En un solo día, él y sus hijos perecieron. Nunca tal yo haga, dijo Dios, porque yo honraré a los que me honran. ¿Y quién honra a Dios? El que lo ama, el que lo obedece, el que lo sirve. Pero los que me menosprecian serán tenidos en poco. ¿Quién lo menosprecia? El que ignora su palabra. El que no hace caso a la palabra, el que no hace caso a los mandamientos, el que no hace caso a las advertencias. Los que me menosprecian serán tenidos en poco. Y Elí fue desechado. Otro caso, vamos a Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 6 y 7. Vamos a hablar de otro hombre llamado Salomón, un rey de Israel. De hecho, fue el hijo de David. Dice la Biblia de la siguiente manera: es Dios hablando a Salomón a través de David. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 6, dice: y me ha dicho Salomón, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Mira, a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. ¿Quién está hablando? Dios a Salomón a través de David. ¿Sí? ¿Qué está pasando aquí? David quería levantar el templo para Dios, la casa de Jehová, le llamaban en el Antiguo Testamento. Y Dios le dijo a David: no, David, tú no vas a construir casa a mí, porque tú derramaste mucha sangre. Pero yo levantaré después de ti a un hijo, el cual sí me levantará una casa, el cual edificó el templo, el primer templo de Jerusalén. Y bueno, Dios le habla a Salomón a través de su padre David. Y le dice: y me ha dicho Salomón tu hijo, o sea, Salomón el hijo de David, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Dios dijo que había escogido a Salomón por hijo y le sería por padre. ¿Dice o no dice? Sí dice. Y luego dice: asimismo yo confirmaré su reino para siempre. Yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. ¿Sí? Versículo 9. Fíjate esto, Dios dijo que le iba a llamar como hijo, él por padre y Salomón como hijo. Y dice: y tú, Salomón, hijo mío, le dice David, inspirado por el Espíritu Santo, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Qué palabras? Había una promesa preciosísima: tu reino será permanente, él estará contigo, él será tu padre y tú serás su hijo. Pero ¿cuáles serán las condiciones? Sírvele a él con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Dios escudriña los corazones de todos. Él conoce las intenciones y entiende los intentos de los pensamientos. Él sabe qué nos mueve a las personas. Y dice: si tú le buscas, le hallarás, pero con este corazón.
mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Qué advertencia tan grande. ¿Qué pasó con Salomón? Dice la palabra de Dios que Salomón comenzó bien, comenzó temiendo a Dios, construyó el templo, ofreció sacrificios, se humilló delante de Dios y dice la palabra que no pidió riquezas, ni poder, ni venganza sobre sus enemigos, ni victoria sobre ellos, sino que pidió sabiduría y ciencia. Y cuando Dios escuchó esto, dice la palabra que Dios le dijo: por cuanto pediste, no riqueza, no poder, sino sabiduría y ciencia, yo te daré lo que me pediste y todo lo demás. Y Salomón comenzó bien. Y había mucha bendición en su reino. Pero dice la palabra que Salomón comenzó a menospreciar los mandamientos de Dios. Comenzó a darse permisos. Se casó con la hija del faraón de Egipto. Comenzó a juntarse con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Comenzó con poligamia, muchas mujeres. Comenzó allá a comprar caballos, a comprar carros, a acumular oro, a acumular plata y a hacer cosas que Dios había dicho no debes de hacer. Y dice la Escritura en la primera carta de los Reyes, capítulo 11, versículo 2 y versículo 3, cómo terminó la vida de Salomón. Dice: no llegaréis a ellas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Está hablando acerca de no casarse con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y viceversa, ¿no? Y dice: porque ellos harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y termina diciendo: y Salomón acabó viejo, adorando a los dioses paganos, construyendo imágenes, construyendo templos para dioses paganos, para sus mujeres, y adorándolos él mismo. Este fue el final de Salomón. Y de hecho la Biblia dice, lo titula como la apostasía, muerte y apostasía de Salomón. ¿Qué pasó con Salomón? Menospreció a Dios. Tenía promesas, sí las tenía, pero no las acató. No cumplió las condiciones y Salomón fue desechado. Vamos a ver algunos pasajes de la palabra de Dios que nos dejan ver con claridad que la salvación sí se puede perder. Vamos primero a Éxodo 32, 31 al 34. Éxodo capítulo 32, es Moisés hablando. Dice la Biblia: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Atención, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿De qué estaba hablando? Del libro de la vida. Borra mi nombre del libro de la vida, ráeme ahora del libro que tú has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Moisés, en su desesperación, al ver el pecado del pueblo de Israel, le dice a Dios: Señor, ellos han pecado, pero perdónalos, perdónalos. Y de hecho, estoy dispuesto a que borres mi nombre del libro de la vida, con tal de que los perdones. Y Dios le dice: no, Moisés, así no son las reglas del juego. ¿A quién borraré yo de mi libro? Aquel que peque contra mí, aquel que no haga mi voluntad, a él raeré de mi libro. ¿Se puede o no se puede? ¿Puede Dios borrar del libro? No puede. Claro que puede. Por ahí dicen los que dicen que la salvación no se pierde. Es que el lápiz de Dios tiene punta, pero no tiene goma. Es chistoso, ¿verdad? Te escribe en el libro de la vida, pero ya no tiene goma, ya no te puede borrar. Les pone tu nombre, pero ya no lo puede borrar. Es lo que dicen ellos. Pero eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Él dice que te puede raer del libro. Y de hecho, en el último libro de la Biblia hay advertencias con respecto a esto. Acompáñame. Apocalipsis 3, versículo 5. Es Cristo hablando a su iglesia, a una de las iglesias. Apocalipsis 3, 5. Es el mensaje a las 7 iglesias. Y está hablando a la iglesia de Sardis. Y le dice: al que venciere, será vestido de vestiduras blancas. ¿Y qué? Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿A quién? Al que venciere. Y al que no venciere, pues lo van a borrar. Lo que dice la Biblia. ¿Y por qué dice lo van a borrar?
Porque le está hablando a una iglesia. Gente que había sido salva. Gente que había caminado con Dios. Gente que fueron discípulos de Juan, de Timoteo, de Pablo, de los primeros apóstoles y los padres apostólicos. Y le está diciendo, mira, al que venciere. ¿Qué dijo Cristo? El que persevere hasta el fin, ¿qué? Este será salvo. Entonces, ¿no todos? Pues no todos. El que persevera hasta el fin. Aquellos que empiecen muy animados, ahí muy emocionados, con cambios radicales o parciales, pero no perseveren hasta el fin, se van a perder, se van a condenar eternamente. Y dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede. Dios dijo que no lo va a borrar. ¿A quién? Al que venciere. Y al que no venciere, Dios lo va a quitar de su libro, aunque un día fue escrito. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 22, 19. Otro pasaje más. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22, 19. Dice Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué está diciendo Dios? Que el que le quite a este libro, a la palabra de Dios, el que le quite los mandamientos, las indicaciones, las condiciones, las promesas, las advertencias, las bendiciones también, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Puede hacerlo Dios? Sí puede hacerlo Dios. Esa gente que piensa que Dios, una vez escrito a alguien el libro de la vida, no puede quitarlo, está confiando en palabras de hombres y no está confiando en la palabra de Dios. Ezequiel 18, versículo 23 al 26. Vamos a ver otro pasaje que refuta esta idea de que la salvación no se pierde. ¿Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor? ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Atención, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Pregunta Dios. Era el justo, el que Dios había justificado, el que Dios había perdonado. Y dice, si se aparta y hace conforme a las maldades, ¿vivirá él? Y contesta, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó. Y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros corazones torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Es decir, un justo, aunque hubiese caminado en justicia 40 años, si los últimos 5 años de su vida decide abandonar a Dios y decide pecar en contra de él, ninguna de sus justicias le serán recordadas. Por su pecado morirá. Es lo que dice la Biblia. Y si somos honestos, son iguales las leyes de la tierra. Si una persona caminó sin hacer ningún delito 40 años de su vida y a los 45 decide comenzar a robar, violar y matar, ¿lo van a ver como justo porque vivió 40 años sin hacer nada? Claro que no. Con una vez que haga una delincuencia, ya es un delincuente. Ya delinquió la ley, ya es culpable y merece castigo. Es igual con Dios. Es igual con Dios. Un justo, aunque haya caminado 10 años, 20 años, 50 años con Cristo firme, pero si al final se aparta y peca en contra de Dios, como lo hizo Salomón, dice la Biblia, no le serán recordadas ninguna de sus justicias, por cuanto pecó morirá. Lo que dice la palabra de Dios. Otro pasaje, Romanos 11, 17. Déjame decirte que estamos citando solamente algunos. La verdad es que nos pasaríamos aquí un día entero o más citando todos los pasajes. Hay más de 400 textos en la Biblia que nos dejan ver que la salvación se pierde. Son muchísimos.
Son muchísimos pasajes. Romanos 11:17. Y dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues si las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Acuérdate, el que teme va a caminar con Dios, el que no teme se va a apartar. Sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces, la condición, si es que permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Qué está diciendo la Biblia? Está haciendo la comparación del pueblo de Israel, cómo fueron arrancados por incrédulos, por rebeldes, por pecadores, por murmuradores. La promesa era para ellos inicialmente como pueblo de Israel, como pueblo de Dios. Pero fueron rebeldes, fueron incrédulos, fueron ingratos y fueron desechados. Y Dios levanta a los gentiles. Y Pablo le escribe a la iglesia de los gentiles y le dice, sí, ellos fueron desechados. Y tú estás hoy injertado en el olivo natural que es Cristo. Pero no te ensoberbezcas, sino teme. Porque ellos fueron desgarrados por su incredulidad y su pecado. Así que teme, porque si tú también haces lo mismo, tú también serás desechado, desgarrado, arrancado. Si a ellos les pasó eso, a ti también te puede pasar. ¿Qué estamos viendo? Que Dios pone condiciones para que podamos permanecer en Él. Quiero citar un último pasaje, y con este vamos a terminar el estudio de hoy. Es Hebreos 10. Versículo 26 al 31. Es un texto muy duro. Es un texto que produce temor. Y de hecho, antes de este pasaje dice, acerquémonos a Dios con temor y reverencia. Acerquémonos a Dios con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así comienza el pasaje. O sea, un versículo antes. Dice, acerquémonos a Dios con temor, acercándonos a Dios con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Está hablando de la gente que un día caminó con Dios, que un día conoció a Dios, que un día recibió al Espíritu Santo, que un día caminó en obediencia, que un día sirvió a Cristo. Y después de eso voluntariamente se aparta, haciendo lo malo, con soberbia, con obstinación, peleando en contra de Dios, siendo un enemigo abiertamente en contra de Dios. Dice la palabra, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Como diciendo, ya Cristo había muerto por ti. Ya no hay más sacrificio para ti. Y dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y luego dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Y entonces el apóstol que está escribiendo Hebreos comienza a hablar de la ley del Antiguo Testamento. Dice, en la ley, aquel que quebrantaba los mandamientos por 2 o 3 testigos, moría irremisiblemente, sin remisión, sin poder pagarlo, ¿sí? Y luego comienza a hablar de la gracia, o sea, de la dispensación en la cual estamos nosotros. Y dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocéis al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
¿Qué está diciendo la Escritura aquí en la carta a los Hebreos? ¿Cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Atención, en la cual fue santificado. Alguien que un día fue lavado por la sangre de Cristo. Alguien que un día fue perdonado en sus pecados porque se arrepintió y creyó en Jesús e hizo suya aquella sangre derramada, aquel sacrificio cruento, cruel, horrible. Y Dios lo santificó. Y Dios lo perdonó. Y Dios lo lavó. Y después de haber caminado con Dios, y después de haberle conocido a Él, se vuelve atrás, se voltea y le da la espalda a Cristo. Y empieza a hacer lo malo obstinadamente. Y empieza a hacer lo malo descaradamente, sin temor a Dios, burlándose de Dios, dice la Biblia, pisoteando al Hijo de Dios. ¿Por qué pisoteando al Hijo de Dios? Porque aquel que fue salvo ya sabe que Cristo murió. Y ya sabe el valor, el precio que fue pagado por nuestros pecados. Y si después de haber sabido eso y de haber entendido que por mis pecados murió el Hijo de Dios y yo sigo pecando obstinadamente, es pisar a Jesús. Es decir, Jesús, mira, no me importa que hayas muerto por mí. Eso hace el que peca con soberbia después de haber conocido a Cristo. Pisotea al Hijo de Dios. Tuviere por inmunda la sangre del pacto. Dice, no, esa sangre que derramó Jesús es inmunda. Le está escribiendo a los hebreos. Los hebreos utilizaban ese término para la sangre de cerdo o la sangre de perro. Sangre inmunda. Y estaba comparando a una persona que está pecando abiertamente después de haber conocido a Dios. Es como tener la sangre de Cristo como una sangre de un animal. No valorarla. Es decir, no me importa que haya sido derramada por mí esa sangre. Y dice, la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. La palabra afrenta es ofendiere, lastimar al Espíritu Santo. Es decir, con su pecado, con luz, con soberbia, lo que hace es lastimar al Espíritu y alejar al Espíritu de su vida. Y yo te pregunto, si el Espíritu Santo se aleja de ti, ¿qué podrás tú hacer para ser salvo? Nada. Ya no puedes hacer nada. Ni pastores, ni curas, ni sacerdotes, ni religiones, ni nadie puede hacer nada ya por ti. Porque es el Espíritu Santo el que atrae a Dios, el que convence de pecado, el que justifica y el que guía al Padre. Y aquel que afrenta al Espíritu de gracia, lo ofende de tal manera que el Espíritu se aparta. No contenderá a mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Lo dice o no lo dice la palabra de Dios? Sí lo dice. Y así como con Saúl, que un día caminó con Dios y fue lleno del Espíritu Santo y profetizaba y fue utilizado por Dios y pecó contra Dios con soberbia y con conocimiento y consultó a divinas, a una divina, e hizo lo malo. Y dice la palabra que el Espíritu de Jehová se apartó de él. Y un espíritu inmundo, un demonio, de parte de Jehová, lo atormentaba. Y no tenía paz Saúl. Alguien que un día fue lleno del Espíritu Santo, acabó lleno de espíritus inmundos. ¿Se pierde o no se pierde? Y se pierde. Pero ¿cuándo se pierde? Cuando dejas de temer a Dios, cuando dejas de valorarlo, cuando dejas de amarlo, cuando juegas con el cristianismo, cuando juegas con la palabra, cuando no entiendes que para que se predicara el evangelio y para que hubiera ahí una oportunidad para tu vida, ¿sabes quién murió? Murió el Hijo de Dios. Murió el Hijo de Dios. No es un juego. Él ya murió por ti. Y cuando alguien no valora esto, está jugando con su alma eterna. Conocí a una joven que asistió a un grupo como este, que llegó con problemas muy terribles, de depresiones, de esquizofrenia. Estaba endemoniada esta muchacha. Un día escuchó la palabra, fue quebrantada por ella, fue llevada al arrepentimiento, tuvo un cambio radical en su vida. Oramos por ella, Dios la liberó. Hubieron manifestaciones ahí cuando se oró por ella, comenzó ahí a gritar, comenzó ahí a contorsionarse, a convulsionarse. Fue liberada por Cristo. Todo aquello que tenía se acabó. Caminó con Cristo varios años. Era una discípula estable, preciosa, hermosa. Caminaba bien en santidad, en obediencia, en consagración, en rectitud. Pero un día empezó con ligerezas. Su marido
le pidió que le comprara una botella de vino. Y no se paró por la verdad. Y fue a comprársela. Y se sintió mal, pero no dijo nada. Se quedó callada. Lo ocultó. Y luego mintió. Y luego cayó en hipocresía. Y un día fue a una fiesta de su familia. Y su esposo, que era inconverso, le dijo, vamos a bailar. Y la otra, ligera, se puso a bailar. Al siguiente día me llamaron por teléfono. Llegué a su casa, estaba caminando como en 4 patas, completamente fuera de sí, completamente endemoniada. La tuvimos que llevar a un psiquiátrico y estuvo encerrada mucho tiempo ahí. Rápido, se acabó todo. Lo que Dios hizo un día con ello, lo que Dios había hecho en su corazón y en su vida, lo perdió en cuestión de semanas por su ligereza, por su pecado. Y se repitió lo que aconteció con Saúl, que perdió lo que Dios un día le había dado. Amado amigo, es necesario que con mayor diligencia atendamos a las palabras que han sido habladas. Porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué no cerramos los ojos? Claro que se pierde. Mira a cuántos sacó Dios de Egipto. ¿Lo sacó de Egipto o no lo sacó? Sí, lo sacó. ¿Y qué simboliza Egipto? La esclavitud al pecado. La esclavitud al mundo. El dominio de Satanás sobre una vida. Faraón simboliza a Satanás. ¿Lo sacó o no lo sacó de Egipto? Levantó un libertador, Moisés, que es figura de Jesús. Y lo sacó con mano fuerte, con brazo extendido. Abrió el mar y caminaban con Moisés. Pero fueron rebeldes, fueron cobardes, fueron incrédulos, fueron soberbios, fueron ingratos y se quedaron postrados en el desierto. La mayoría de ellos. Y solamente algunos entraron. Porque muchos fueron los llamados y pocos los escogidos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. No el de cambios emotivos de 3 días, 4 días. Aquel que permanece fiel, aquel que persevera, aquel que se abstiene voluntariamente, independientemente de lo que sienta, de lo que le diga su carne, su mente, sus pensamientos. Él sigue fiel. Independientemente si amaneció triste o contento, él sigue fiel. No, no es un culto emotivo, es un culto racional. Es que la salvación es tan grande. Es que la salvación es tan valiosa. ¿Por qué? Porque fue Dios quien se hizo carne. Porque fue Dios quien padeció en esa cruz. Porque fue Dios quien era colgado. Porque fue Dios quien era azotado, escupido. Era Dios. Por ti. Por ti lo estaba haciendo. Y después de haber sido salvado, el menospreciar la salvación y decir, no me importa, vuelvo atrás. Estás jugando con fuego. Estás jugando con tu alma. Estás repitiendo los errores de otros. No aprendiste. No entendiste nada. No entendiste nada. Tantos ejemplos en la Biblia. Ponte a leer la historia de Israel. Ponte a leer la historia de los reyes. Aprende de ellos. Mira a Esaú, el primogénito, que menospreció la primogenitura por un plato de lentejas. Un miserable plato de lentejas. Y menospreció la primogenitura, que es figura de la salvación. ¿Cuánta gente el día de hoy menosprecia la salvación por un plato de lentejas?
por un placer momentáneo, por unos abrazos, por unos besos, por una fumadita, por una fiesta, por un rato de maquinitas, por una mentirita, por una desobediencia. Un plato de lentejas, sí. Y después lloró, dice la Biblia, y le decía a su padre: perdóname. Pero dice la Escritura que ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento, porque había sido desechado ya por una peliculita inmoral. Por una visitadita a un sitio de internet sucio, por unas groserías, sí, plato de lentejas, por una fornicadita. Echaron a perder todo lo que Dios había hecho. Ay, amado, no lo podemos negar. Esto es lo que dice la Biblia. No le podemos quitar ni una palabra ni añadirle otra. La salvación es muy grande y no podemos jugar con ella. Hace un tiempo escuché el testimonio de una joven, y la conocí de hecho, que caminó con nosotros y luego pecó en contra de Dios, abiertamente, libertinamente. Y luego regresó diciendo: es que yo ya fui desechada, ya no siento el Espíritu Santo. Y se subía a los camiones y al metro a gritar: arrepiéntanse, no esperen a estar como yo estoy, que ya no puedo tener derecho a la salvación. Ella se subía a los metros a gritar esto, y a los camiones: que no te pase lo que a mí me pasó, decía. Qué palabras. ¿Por qué esperar a eso? ¿Por qué no tomar decisiones hoy? ¿Por qué no buscar hoy a Dios y arrepentirte? Escucha esta triste canción que expresa el dolor de mi corazón. Cristiano fui como tú también, hasta el día en que Dios me desechó. Escucha esta triste canción que expresa el dolor de mi corazón. Cristiano fui como tú también, hasta el día en que Dios me desechó. Pequé a sabiendas de su ley, pisoteé la sangre de Jesús, abusé de su gracia menospreciándola, endurecí mi corazón hacia Él. Arrepentirme no puedo ya más.
esta triste canción que expresa el dolor. ¿Cuántos están de hoy mi corazón? ya en esta condición? Pregúntale a Ananías y a Zafira, No fui que eran discípulos, como tú también. pecaron, Hasta el día fueron en que juzgados por Dios. me desechó. Y temor cayó a la iglesia, dice la Biblia. Temor cayó en la iglesia. Que a sabiendas No se fueron al cielo, de su ley, porque si no hubiera habido gozo en la iglesia. Hubo temor. pisoteé la sangre Eran discípulos de Jesús. que perdieron Abusé lo que Dios les había dado. de su gracia, menospreciándola. Endurecí mi corazón hacia Él. Arrepentirme no puedo ya más. Pensé que podía regresar otra vez y abierta la puerta encontrar. Me atrapó mi pecado, me enjauló mi pasión y salir no puedo ya más. Pequé a sabiendas de su ley, pisoteé la sangre de Jesús. Abusé de su gracia, menospreciándola. Endurecí mi corazón hacia Él y arrepentirme no puedo ya más. Quiero hacer un llamado en este día. Aquellas personas que hayan sido confrontadas por el Espíritu Santo hoy. Yo sé que el Espíritu está aquí. Expresa el dolor de mi corazón. A que te arrodilles en tu lugar, Cristiano fui, que le pidas perdón a Dios. también. Ahí en tu lugar tú y Hasta Dios. el día Olvídate que Dios me desechó. de quien está a tu lado, lo que piensen. Pequé a sabiendas Tú y de Dios. su ley. Solamente aquellas personas Pisoteé que de verdad hoy quieran la sangre de Jesús. Abusé de su gracia, menospreciándola. asumir un compromiso con Dios. Endurecí mi corazón hacia Él. Arrepentirme no puedo ya más. Pequé a sabiendas Tú y Dios. de su ley. Tú y el Señor. Pisoteé la sangre de Jesús. Abusé de su gracia, menospreciándola. Es mejor humillarse hoy. Endurecí mi corazón. Es mejor humillarse hoy. hacia Él. Dice la palabra, el que se humilla será enaltecido. No puedo ya más. ¿Para qué esperar Arrepentir a llegar a ese grado? no puedo ya más.
Sé que podía regresar otra vez y abierta la puerta encontrar. No dejes que se endurezca más tu corazón. Me atrapó mi pecado, me enjauló mi pasión. No dejes que se endurezca más tu corazón. Y salí. Hoy es el día del arrepentimiento. No puedo llamar. Hoy es el día en que Dios quiere perdonarte. Pequé a sabiendas. Hoy es el día en que Dios de su puede ley. perdonarte. Pisoteé la sangre de Jesús. Hoy la puerta está abierta. Abusé Mañana, de su gracia, no sé si vivas. menospreciándola. Hoy la puerta está abierta. Endurecí Mañana puede estar cerrada ya. mi corazón Hoy estás con vida. hacia él. Mañana puedes no tenerla. Y Hoy está el Espíritu Santo aquí. Mañana puede estar lejos. no puedo Hoy es el día de volverse a Dios. Hoy es el día de entregarse a Él. Pequé a sabiendas de su ley, pisoteé la sangre de Jesús, abusé de su gracia, menospreciándola. Endurecí En tu lugar, pídele mi perdón a Dios. corazón hacia Pídele perdón a Él. Pídele perdón a Cristo. Confiésale a Él tu condición. Confiésale tu pecado. Pídele perdón a Él. Solamente Él puede perdonarte. Solamente Él puede perdonarte. Porque a sabiendas de su ley pisoteé ¿Cómo escaparemos, la dice la sangre Biblia? de Jesús. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos de su gracia, si descuidamos una salvación? menospreciándola? ¿Cómo escaparás? Endurecí mi corazón hacia él. Te endurezcas más. Arrepentirme no puedo ya más. Arrepentirme no puedo ya más. Arrepentirme no puedo ya más. Renuévame, Señor Jesús. Él puede hacer las cosas nuevas. Ya no quiero ser Decides igual. someterte a su voluntad. Si tú decides Renuévame, Señor honrarlo a Él, Jesús. guardar sus mandamientos, Pon en mí tu corazón, caminar en su temor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Él lo puede cambiar hoy.
Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Todo, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. es un cambio voluntario, es una decisión. Es empezar a caminar obedeciéndole, honrándole, buscándole. No caminando por sentimientos, no caminando por deseos, no caminando por estados de ánimo, sino caminando en obediencia voluntariamente. Es una decisión. Tú y Dios. Valoremos la salvación. Valoremos la oportunidad que Dios hoy pone delante de nosotros. Valoremos hoy la puerta que se abre, la puerta que abre el Señor. Valoremos. Esta salvación tan grande. No juguemos con fuego. No cometamos los errores que otros cometieron y ya nada pueden hacer. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Gracias, Dios, porque tu Espíritu Santo, Señor, trata con cada persona en lo particular, Señor, conociendo la condición. Gracias, Padre, porque tú personalizas la palabra, Señor, y la haces viva y eficaz, Señor. Oh Padre, ayuda a aquellos que han tomado la decisión de honrarte y caminar contigo, Señor. Ayuda a aquellos, Señor, que han decidido obedecerte, Señor, caminando en tu temor, honrándote cada día, Señor. Ayuda a aquellos, Señor, y perdona a aquellos, Señor, que se han humillado el día de hoy, suplicando tu perdón y tu misericordia. En el nombre de Jesús, gracias por hablarnos, Señor. Amén.